Continuamos nuestra serie de lecciones sobre la amenaza de la pornografía. Y el viernes dejamos los estudios bajo la consideración de una santa escritura que el apóstol Pablo envía a una ciudad greco-romana muy importante de aquel tiempo llamada Éfeso. Y leímos el capítulo 5, el versículo 1 al 21, donde realmente encontramos, hermanos, a una sociedad atestada, saturada y enamorada del sexo. Sí, ¿cómo poder caminar, hermanos, como cristiano en un mundo así? Pareciera ser una pregunta que no solamente fue válida para ellos, pero es válida para nosotros también, porque las condiciones que privan hoy en día entre nosotros son muy similares a las que encontramos en estos versículos. Y los cristianos del primer siglo, ellos vivieron en un mundo moralmente corrupto y depravado. Ahí floreció la iglesia entre ese tipo de sentimientos y de valores, si se les puede llamar valores. La cultura gentil generó sociedades saturadas de amantes al sexo, exaltándolo al estado de un dios, sin comprender la verdadera naturaleza de Dios o del sexo creado por Dios, hermanos. Sin embargo, el amor y la luz del Evangelio de Cristo atravesarían esas tinieblas, esa oscuridad de pecado. Entonces las almas encontrarían la salvación. Los cristianos aprendieron a vivir por encima de la corrupción del mundo y a caminar en el amor de Dios. Las familias vieron una luz. Los padres comenzaban a hablar de la salvación, se salvaron y salvaron a sus hijos. Sí, el amor y la luz del Evangelio siguen brillando aún radiantemente, hermanos, en nuestra también saturada sociedad que ama el sexo hoy. Vayamos a desglosar paso a paso los versículos que encontramos ahí en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, en los versículos primeramente 1 y 2, donde el apóstol Pablo, desde donde mi entendimiento, nos habla del ejemplo de Cristo y nos presenta a Cristo nuestro ejemplo, un ejemplo perfecto del amor de Dios. Sí, dicen los versículos 1 y 2 de Efesios 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Obviamente el apóstol Pablo dirige nuestra atención en el centro de la persona que es Cristo y nos dice que andemos en amor como Cristo también nos amó, y la prueba de su amor está que se entregó a sí mismo por nosotros. Pablo quiere que imitemos el amor de Dios viviendo una vida de amor por los demás, como Cristo vivió una vida por nosotros, nos amó, se ofreció a sí mismo por nosotros, muriendo en la cruel cruz del Calvario. Habiendo introducido la cultura amoral del mundo gentil, por ejemplo, que les pronunció en el capítulo 4 del mismo libro, Efesios 4, 17, donde Pablo les dijo, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Pablo está instando, está provocando la mente del cristiano, del gentil convertido al cristianismo, que entienda
que no puede, no debe vivir como los demás gentiles. Esto pues digo y requiero en el Señor. La fuerza de la oración y del mandamiento está en ese requerimiento, no solamente venido de Pablo, pero requiero en el Señor. Esto viene de Dios. Dios no quiere que ustedes sigan andando como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ahora, mis estimados hermanos, Pablo contrarresta la tal vida depravada al insistir que los cristianos llenen sus corazones, sí, llenen sus vidas con un amor desinteresado hacia sus semejantes. Esa será la base de su llamamiento a una vida de pureza moral. No nada más para ellos, sino también para nosotros. Llenar nuestros corazones, llenar nuestras vidas con un amor desinteresado hacia el prójimo. ¿Acaso no fue la misma lección que enseñó Jesucristo cuando anduvo en esta tierra? Amar a Dios y amar a nuestro prójimo de una manera desinteresada. Y Pablo continúa, hermanos, enseñando que Satanás transformó ese amor en una autocomplacencia. Ese es un amor, hermanos, indulgente. Pero Cristo y los cristianos, especialmente Cristo, ejemplifica el verdadero amor que actúa con abnegación. Sí, y la preocupación desinteresada por el bienestar no propio, sino de los demás. Qué hermoso ejemplo el apóstol Pablo está señalando en estos dos primeros versículos. Ahora, si tengo el tiempo, del versículo 3 al 6, nos va a hablar de la ira de Dios que se manifiesta contra toda forma de inmoralidad. Escuchen los versículos 3 al 6 de Efesios 5. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Este pasaje, queridos hermanos y amigos, nos recuerda que debemos vivir una vida de amor, una vida llena de luz en un mundo seducido y maldecido por la inmoralidad sexual. Hay un marcado contraste aquí entre la mentalidad gentil y la mentalidad cristiana. En el mundo greco-romano, la fornicación se había considerado durante mucho tiempo como un asunto de indiferencia moral. Se permitía sin vergüenza, sin escrúpulos, pero no solamente por la amplia sociedad, sino también por filósofos, por catedráticos, por hombres distinguidos en ese tiempo, que en otros aspectos llevaban vidas ejemplares. Sin embargo, Pablo les dice a los cristianos en una de las principales ciudades del mundo grecorromano, ahí en Éfeso, les dice en el versículo 3, pero entre ustedes no debe de haber ni una pizca de inmoralidad sexual, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Qué está haciendo Pablo? Poner a consideración las diferentes mentalidades, los diferentes estilos de vida, cuando no conoces a Dios y cuando has entrado al conocimiento de Cristo. Bendito sea Dios que hemos tenido la palabra y el conocimiento de ella,
porque esta nos libra de la inmoralidad sexual que hoy en día también reina en nuestros corazones. Gracias por su atención.